Mirad, hermano, como decía A.W. Tozer, dice, tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para una vida cristiana práctica. La obligación más fuerte de cuantas pesan sobre una iglesia cristiana de hoy en día consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. Esto debería ocupar el primer lugar en un púlpito cristiano o en el púlpito de una iglesia. Por eso los ancianos hemos creído que es un tiempo donde prácticamente estaremos, mi hermano Carpi y yo, dando una serie de estudios para dar a conocer los atributos de Dios, para que así cada uno de nosotros no nos hagamos una imagen errónea, porque es cierto de que hay una palabra que es sumamente difícil, que es la cognoscibilidad de Dios, y es la posibilidad de conocer a Dios. Si yo preguntara, ¿podemos conocer a Dios? Pues la pregunta es sí. Y de hecho, todo el mundo sabe que Dios existe, inclusive aquel que se llama ateo, que se dice ser ateo. Él sabe que en su corazón hay algo que le induce a preguntarse que hay un ser superior que creó todo lo que sus ojos pueden llegar a ver. Por eso, hermanos, me gustaría que me acompañase al libro de Jeremías 9:23, y dice así la palabra del Señor. Jeremías 9:23. Dice así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Mirad, hermano, el Señor mismo nos dice que nosotros debemos conocerlo y entenderlo. Es más, es un mandamiento. Tu deber y el mío, como cristianos, es conocer al Dios que adoramos. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo me convertí al Señor, yo era católico, y yo solía ponerme de rodillas y rezar delante de una imagen. Y cuando me convertí al Señor, os puedo asegurar de que me costaba muchísimo arrodillarme, cerrar los ojos y no imaginarme absolutamente nada, sino tenía como que hacerme una imagen de algo, de un Dios, porque estaba acostumbrado a postrarme delante de una imagen y adorar una imagen. Y la verdad que me costó, pero como dice también su santa y bendita palabra, que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no a través de una imagen. Y eso, la verdad que es algo que yo imagino que a todo el que ha sido católico le ha costado, pues, volverse a postrarse delante sin una imagen, y cómo hacerse una imagen de Dios. Es por eso tan sumamente importante de que hemos decidido de que la Iglesia reconozca los atributos de Dios y cuáles son sus atributos. Es más, podría ser que este tiempo de estudio lo solemos dar los viernes, nuestro hermano Carpi, lo solemos dar los viernes, pero si ya cuesta, hermano, que los hermanos vengan a la oración, al estudio ni os cuento. Por eso hemos decidido de que realmente tenemos que dar esto a través del púlpito, porque creemos que es necesario para la Iglesia. Hermano, tal vez cuando conozcamos más de Dios, nuestra actitud ante Él cambiaría mucho más, y no nos limitaríamos a adorarlo durante 2 horas, sino que realmente nuestra vida sería un acto de adoración. Nuestra propia vida, de lunes a domingo, sería un acto de adoración. Y eso podría ser verdad en nuestras vidas cuando realmente conozcamos cuáles son los atributos de Dios. Porque solemos hacernos, hermanos, rápidamente los atributos de Dios, como el amor y la justicia. Y solamente eso, cuando realmente son muchos los atributos de Dios, que todos y cada uno de nosotros deberíamos
de conocer. Hermano, ¿cuánto de Dios podemos conocer? Dios se ha revelado al ser humano de dos maneras. A través de lo creado, como dice el libro de Romanos. Romanos 1:19 dice así la palabra del Señor. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es más, hasta la propia creación nos dice mucho acerca de Dios. La palabra en el Salmo 19:1 dice así, que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nadie, absolutamente nadie, podrá tener excusa el día que se tenga que poner cara a cara con nuestro Señor, con Dios. Él, en su santo designio, se propuso que el hombre no le conociera por medio de la sabiduría humana. En 1 Corintios 2:14, no vayáis si quieres, para que no tengáis que correr tanto por la Biblia. Yo lo leo. Dice así en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todos sabemos que, y queremos e insistimos, ¿cuántas veces, hermanos, tratamos de insistir a nuestros seres queridos, a nuestros seres más próximos, el deseo de que puedan conocer a Dios, de que por mucho que le hablamos, por mucho que le decimos, evidentemente es la misericordia de Dios la que toca el corazón por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra? Cuando ellos escuchan la palabra de Dios y el Señor tiene misericordia de ellos, es cuando únicamente son convertidos al Señor. Imagino que hoy habrá gozo al saber de que, como dijimos ayer, bajaron hermanos nuestros a las aguas del bautismo. Y estoy seguro de que, al igual que bajaron ellos, pues todos los que estamos aquí tenemos seres queridos que quisieran que bajasen a las aguas del bautismo, que su vida reflejase verdaderamente de que han creído en el Señor y que depositan su fe en Él. Pero, hermanos, tenemos que descansar sabiendo de que es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, y solo en Él podemos descansar. Dice que Dios es incomprensible para toda inteligencia creada. Para poder ver y entender a Dios es necesario que el entendimiento creado sea provisto de una luz de gloria. Y esa luz de gloria todos sabemos cuál es. La luz de gloria es el Espíritu Santo. Pero ni siquiera así, hermano, podríamos llegar a entender por completo la voluntad y la soberanía de Dios. Es imposible que nadie conozca infinitamente a Dios. Por lo tanto, es imposible que llegamos a comprenderlo y entenderlo por completo. Sin embargo, Dios se ha mostrado al mundo para que podamos buscarlo y hallarlo, y sobre todo conocerlo. ¿Y cómo podemos conocer más de Dios, sobre todo para aquellos que hemos nacido de nuevo? La segunda forma por la que Dios se ha revelado al mundo es por medio de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Dice que en su gracia quiso revelarse por medio de su palabra escrita y también sobre su palabra encarnada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es cierto que jamás podremos comprender ni entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios y mucho menos en sus atributos. Mirad lo que dice el Salmo 145:3. Dice así la palabra del Señor: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El Salmo 139:6 dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El Salmo 147:5 dice así: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios es infinito en todos y cada uno de sus atributos. Es muy importante conocer a Dios, ya que Él nos hizo a su semejanza, y quizás hoy, aquí y en el mundo
cristianos evangélicos podamos ser, que estemos cometiendo, como dijo Paul Wasser, el mayor pecado de idolatría en el mundo, y es precisamente por no conocer al Dios que adoramos. Nos hacemos una imagen de Cristo, nos hacemos una imagen de que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, y con eso nos es suficiente 2 horas el domingo. Y eso no es una vida cristiana, y eso no es ser nacido de nuevo, hermano. Es conocer al Dios que venimos cada domingo a adorar, y que deberíamos de adorar a través de nuestras propias vidas. Por eso es tan sumamente importante que conozcamos todos y cada uno de los atributos de Dios, para no caer en idolatría. No se puede conocer a Dios mediante esfuerzos o sabiduría humana. Así que nunca podremos entender totalmente a Dios, ni lo conoceremos exhaustivamente. Pareciera que estoy dando, y es verdad, estoy dando como una serie de estudios, porque, como dice no podemos conocer a Dios mediante esfuerzo y sabiduría humana. Así que nunca podemos entender totalmente a Dios ni conoceremos exhaustivamente a Él. Pero conocer a Dios es una actividad que nunca puede terminar en el creyente. Siempre habrá más y más por conocer. Mirad, hermano, lo que dice Juan 17:3. Ahí sí quiero que me acompañéis, porque son palabras de nuestro propio Señor y Salvador. Es justo, dicen los teólogos, que es la mayor joya que tenemos nosotros. Es la oración de Jesús al Padre. En Juan 17:3 dice así la palabra del Señor: y esta es la vida eterna. O sea, esto es lo que tú y yo viviremos una vez que pasemos el umbral de la muerte. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la eternidad jamás nos cansaremos de deleitarnos en el descubrimiento de más y más de su excelencia y de la grandeza de sus obras. Mirad, hermano, también unos versículos que estoy seguro de que a todos nos encantan, y al menos a mí me produce un gozo que yo trato de imaginarme muchas veces, y como Pablo nos dice, eso escapa de nuestro entendimiento. En 1 Corintios 2, el versículo 9, dice, Pablo así dice: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Salmo 139 dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. En el Salmo 139, 17. Y el 18 dice así: si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermano, yo muchas veces trato de imaginarme qué es el cielo, o trato de imaginarme, pero cuando yo veo la tele o veo documentales y veo esos paraísos, esas cascadas, esos paisajes donde tú ves la maravilla de Dios y te asombra, imagino qué será aquello que nosotros no hemos visto nunca ni oído, que será aún más, infinitamente más bonito que eso que nuestros ojos ven y el oído no escucha. La verdad que simplemente con esa idea hecha en nuestras cabezas y en nuestras mentes es suficiente para afrontar muchas veces las penas, las angustias, los dolores, las humillaciones que sentimos por el hecho de ser cristianos. Así que, como dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se ha revelado para que tú y yo podamos conocerlo y encontrar un gozo indescriptible en Él. Y tenemos que llegar a una conclusión, hermano, y es que somos nosotros los que necesitamos de Dios, y Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Muchas veces venimos a adorarlo y pareciera que fuera Él el que tuviera que adorarnos a nosotros por cumplir ese mandato que Él ya dejó en su Escritura de no dejar de reunirnos. Tenemos que reconocer que somos nosotros los que pecamos y nos rebelamos contra Él. Encima, Él se complace de nosotros
extendiendo su misericordia y amor a nosotros, por medio de encarnarse en Cristo Jesús y dar su vida por nosotros. Él nos restaura, nos ayuda y nos bendice. Tenemos que reconocer que en nosotros no hay mérito alguno que sea capaz de lograr que Dios haga algo por cada uno de nosotros. Mirad que dice, bueno, ya lo sabemos casi todo. Isaías 64 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Era algo que yo quería, cuando antes, esta mañana o hace un momento quería levantarme para compartir. En Efesios, Pablo nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque como dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y lo que yo quería compartir, hermano, antes era el Salmo 115. Y lo voy a leer, hermano. Hemos leído antes de la canción que pidió mi sobrina, la de la ciudad. Es esa ciudad a la que todos anhelamos y sabemos que, o es nuestro deseo, el estar allí el día que partamos de este mundo. Y David se hacía esa pregunta en el Salmo 15. Perdón, no sé si he dicho otro salmo. ¿Cuál? No, el 15, perdón. En el Salmo 15. David se hacía esa pregunta y dice así. Eso era lo que yo quería compartir antes, hermano. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y pareciera que ahora es Dios el que le habla a través del Espíritu Santo. Y le dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso era lo que yo iba a compartir anteriormente, hermano. Como he dicho antes, no somos salvos por obras, pero son las obras las que demuestran que realmente somos salvos. Y continúo, hermano, con lo que estaba diciendo anteriormente. Lo único que tú y yo podemos hacer es traer nuestros pecados, nuestras miserias espirituales, nuestras faltas, nuestros dolores, nuestros problemas y nuestros sufrimientos ante el Señor. Porque a pesar de todo, sabemos que Él es compasivo, misericordioso, y en Jesucristo su Hijo, Él nos perdona, nos limpia, nos restaura moral y espiritualmente. La semana que viene, hermano, nuestro hermano Garpi no estará y yo empezaré con los atributos de Dios. Empezaremos a ver cuáles son los atributos de Dios y a empezar y a tratar de que cada uno de nosotros podamos conocer más de Dios. Pero como he dicho, digamos en la introducción, Dios sí puede ser conocido. De hecho, Dios desea que lo conozcamos y Dios nos demanda que lo busquemos a través de su santa y bendita palabra. Para el mundo, ya tienen el mundo para que lo puedan conocer. Él se ha revelado a través de su propia creación. Pero para nosotros, que ya Él tuvo la misericordia de hacerse hombre, de bajar a este mundo y pagar en una cruz tus pecados y los míos, y nos concedió el Espíritu Santo. Por medio de Él podemos conocerlo más y más de Él. Es una fuente infinita. Jamás llegaremos a conocerlo por completo. Y el cristiano se ha de gozar en conocerlo cada día más. Por eso dice en Romanos 11, del 33 al 36. Dice así, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y esto nos tiene que quedar claro, hermano. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Así que
Que el Señor nos bendiga. Solo espero y deseo de que el próximo domingo podamos estar atentos y reconocer y saber que es necesario conocer más de Dios para no caer en idolatría. Sé que hay muchos textos bíblicos que hay que meditar y que reflexionar sobre él, pero creo que es necesario porque la Iglesia lo necesita. Así que el Señor nos bendiga y que la gloria siempre sea a Él.